Hola, hola amigos de YouTube, bienvenidos nuevamente a este canal de prosperidad atrayendo un mejor futuro hacia Canadá. Para aquellos que me ven por primera vez, pues nada, muchísimas gracias por la sintonía. Y para aquellos que son clientes de hace algún tiempo, personas siempre que me siguen, pues siempre les digo, bueno, disculpen por no hacer más videos, disculpen por no poder estar más al día, pero la verdad, cuando lleguen acá van a ver cómo funciona el ritmo de vida por estos lugares. Hoy les quiero hablar de algo que muchas personas me han preguntado, sobre todo amigos. Muchas personas me han dicho cómo lograste comprarte tu casa, cómo están los precios del mercado ahora mismo, cuál es tu poder, tu margen de endeudamiento, cómo lo llevas, cómo funciona, cómo te lleva la pandemia. Y bueno, ahí les voy a decir desde lo más sincero que puedo. Yo no digo mentiras a nadie, no le hago creer fantasías a nadie, tampoco le pongo catástrofes, es decir, porque yo siempre creo o trato de pensar que si usted se esfuerza, que si usted eh, logra con ahínco salir adelante, pues sí creo que sí hay oportunidades, aunque no dejo de reconocer la situación actual, ni cómo se vive, ni cómo está funcionando la economía. No desconozco los inconvenientes que puede haber actualmente. Ahora, yo les voy a decir, hay personas que me van a decir, primero quédense conmigo porque les voy a explicar rapidito, cosas importantes que yo tuve en cuenta a la hora de comprar mi casa y cosas importantes que yo estoy teniendo en cuenta para hacer una posible inversión en un futuro. Eh, eso quiero que lo mantengan en vista porque se los voy a decir con toda honestidad. Y bueno, después les voy a dar un recorrido por mi casa, va a ser chiquitico y les pido que me disculpen porque no está muy bonita, no está ahora muy arreglada, no está muy organizada. Es normal en el invierno que todo el mundo vea todo regado y bueno, yo trato por lo más posible de tener las cosas, pero también van a ver cómo está la nieve, no se ve tan bonito como cuando es el verano que está todo lleno de flores. Ya yo empecé a plantar mis flores, ahí lo van a ver aquí en el interior y después las trasplanto. Y bueno, ahí les voy a mostrar. Lo primero que aquellas personas que me sigan hace tiempo, que yo les mostré mi casa en el 2020, dije, miren mi casa, ya tengo casa en Canadá. Ese fue mi apartamento. Lo extraño todos los días de mi vida. Me encantaba mi apartamento. Me encantaba mi apartamento. Primero porque ya estaba pagado. Eso lo extraño todos los días de mi vida. Sobre todo cuando veo pasar el monto de la hipoteca, el monto del interés. Pues bueno, veo que antiguamente ya lo tenía pagado. Y también lo extraño porque me gustaba mucho el lugar. Cuando usted viene de un país inmigrante, cuando usted es inmigrante y viene de otro país, usted se va a dar cuenta que a medida que pasa el tiempo va encontrando como raíces, ¿no? Va encontrando raíces, va encontrando cosas a las que usted se identifica, a las que usted se crea recuerdos, crea vivencias, crea una segunda vida, digamos una segunda vida, y ese para mí era el lugar de prácticamente de mi segunda vida. Ahí no nacieron ninguno de mis hijos, mi hija, que fue la única que nació aquí en Canadá, nació en otro apartamento anterior, el que teníamos antes que ese. Ahí solo viví 3 años, es decir, viví del 2019 al 2021, compramos en el 2019 antes de la pandemia, lo cual fue estratégicamente buenísimo, y vendimos en el 2021 con la pandemia, que justamente compramos acá. Es decir, solamente viví 3 años, pero tengo unos recuerdos bellos en ese lugar. Eh, lo recuerdo con mucho cariño ese lugar. Fui muy feliz esos 3 años en ese condominio pequeño. Primero, el condominio estaba muy bueno, es decir, tenía una buena calidad de vida. No había ruidos, no, mis perritos estaban perfectamente bien, mis vecinos eran personas amorosas. Y luego que pasé el tiempo de la pandemia, es decir, la pandemia, el COVID-2019, yo lo pasé ahí completamente encerrada. Y el hecho de que ese condominio tenía una piscina y que se podía ir a la piscina y se podía conversar con cierto tiempo de distancia, pues eso me hizo muy contenta. Y tengo muy lindos recuerdos, muy lindos recuerdos. Mi hijo iba caminando de la escuela, venía, entonces tus amiguitos venían a acompañarlo. Mi hija jugaba porque era un primer piso y de hecho, yo a veces verifico si la señora que es peruana, que yo se lo dije una vez, si algún día usted se decía venderlo, avíseme a mí de primera. Pues ahí y salíamos directo, nosotros estamos en el primer piso, salíamos mano derecha, ahí teníamos la piscina, el garaje interior y luego era un condominio de personas mayores. En un principio no podía haber personas jóvenes ni niños, estaba hecho para personas que iban envejeciendo.
Por tanto, una de las condiciones del condominio era que no se podía tener niños, pero producto de que evidentemente las personas van falleciendo, van yendo a otros lugares donde hay más servicios, como los asilos, como los hogares de ancianos, donde hay servicios para comer, todo esto, pues el condominio se fue quedando vacío y fueron vendiendo y se permitió que hubiera niños, de manera tal que ahí también mi hija hizo sus primeras amigas, que además era una liga de cubana con peruana, hizo una de sus primeras amigas ahí cuando nos mudamos, mi hijo también, habían unas viejitas que vivían en el tercer piso y cuando se les llenaba el balcón de nieve, le pedían a mi hijo si se los podía limpiar y les daban 10 pesos, les daban caramelos, les daban $10, en fin. Y también, es decir, cuando nos mudamos ella me dijo, ay, ese fue mi déneiger, es decir, el hombre que me quita, el muchacho que me quita la nieve del balcón. Entonces, bueno, ahí la fuimos a despedirnos el día que nos fuimos. Bueno, en fin, es un lugar que guardo con muchos recuerdos, con muy buen recuerdo, pero además, en motivo de compra-venta, yo considero que fue el lugar estratégicamente donde mejor se hizo una venta, es decir, donde mejor se hizo una compra, perdón. Fue estratégicamente hablando, fue la mejor compra que hicimos. Eso es muy importante, lo digo y lo voy a decir desde ahora porque es lo que este tutorial se trata de eso, se trata de cómo establecer estrategias y ese fue estratégicamente hablando el mejor condominio. Yo sabía que lo iba a vender rápido, lo sabía que iba a vender bien por una serie de requisitos. Yo había hecho todo un estudio súper fuerte antes de comprar este condominio, a diferencia de cuando compramos el primero. Cuando compramos el primer condominio, que tampoco estuvo mal, porque fue en el año 2011, el gobierno quería que la gente se mudara a Montreal. ¿Qué sucedía? Que las personas se estaban mudando en los alrededores de Montreal. Se había hecho muy caro vivir en Montreal. Hay una fuerza de trabajo muy fuerte que tenía que desplazarse a través de los puentes. Montreal es una isla. Entonces había que atravesar los puentes a horas picos de la mañana. Todo eso era horrible, ¿no? Era horrible para el gobierno. Entonces, bueno, ellos hicieron una estrategia donde ellos decían que los que fueran primeros compradores, es decir, había varios requisitos. Primeros compradores, nunca ver, sí, en requisitos no eran muchos requisitos, era comprar en Montreal una propiedad nueva y ser primeros compradores. Nosotros teníamos esos 3 requisitos. Entonces, en ese caso, el gobierno le hacía una subvención, le daba $10,000 en un cheque y le pagaba las taxes, que son lo que se llaman las taxes, bueno, aquí se dicen las taxes de bienvenida, pero tiene un nombre, no son las taxes foncier. No sé si son las taxes foncier o las taxes de mutación. Las taxes de mutación son las taxes que le dicen las taxes de bienvenida. La gente le dice irónicamente las taxes de bienvenida porque usted acaba de comprar y le entra una factura grandísima donde el notario a la hora de calcular la taxa tiene que tomar el precio más alto entre el precio que está valorado su casa por la municipalidad y el precio de compra. Entonces es un por ciento, creo que es el 4%, no recuerdo, pero es un por ciento bastante alto. Se tiene en cuenta varios factores a la hora de establecer el por ciento. De esta casa, por ejemplo, fueron $6,000 y te dan un plazo de un mes para pagarlo. Eso es importante. Por eso cuando usted hace una compra, usted tiene que averiguar la taxa de bienvenida, más o menos cuánto le va a salir y hacer un fondo. Eso es importante. Entonces, bueno, pues en ese momento era muy bueno, muy interesante. El gobierno nos pagó las taxas de bienvenida y nos dio $10,000. Compramos un apartamento que se conoce como un 3,5, porque solamente tenía un cuarto, a pesar de que ya teníamos al niño, nada más teníamos un cuarto, y entonces compramos un 3,5 que se le pudiera hacer algo, es decir, que se le pudiera hacer una especie de habitación. Estaba difícil, muy difícil, porque no había otra ventana y en los condominios usted no puede abrir una ventana porque le cambia la estética, ¿no? Entonces fue bastante difícil de hacerlo, pero se le hizo un lugar ahí voy, ahora que estoy haciendo esto, pues les voy a ir poniendo la foto. Creo que tengo las fotos, deja ver si por todos los medios las puedo editar y las puedo ir poniendo para que usted vea el cuartico que le hicimos al niño. Se va a dar cuenta enseguida porque no tiene ventanas y es una camita chiquitica lo que cabía. Y bueno, pero fue una buena inversión porque dimos el 20% de entrada, los intereses estaban bajos, nosotros ganamos poco y logramos hacer esa compra. Esa compra, les digo, ¿saben qué pasó? Yo vendí en pérdida. Vender en pérdida quiere decir que yo vendí más barato de lo que me costó. A mí ese condominio me costó unos 176,000. Yo vendí en 166,000. 10,000 más barato. Lo vendí, ¿saben qué año? Fue en el 2017. Compré en el 2012, 13, 14, 15, 16. Sí, exactamente, después de haber pasado los 5 primeros años. ¿Y quieren que les diga algo? Yo gané con ese condominio. A pesar de haber hecho una venta en pérdida, yo gané. ¿Por qué gané? Les digo por qué gané. Gané porque el hecho de haber
de haber dado un monto tan alto y de haber pagado el 10%, que es lo que te permite el banco, existe la ley de las hipotecas en Canadá. La ley de las hipotecas en Canadá, los bancos, que son los prestamistas hipotecarios por excelencia, el banco está obligado a acatar esa ley. Y esa ley, por obligación, el banco tiene que permitirle a usted dar el 10% del préstamo inicial en capital. Es decir, que con ese dinero usted va a ver que baja su deuda. Si usted da el 10% todos los años, usted va a ver que su deuda baja muy, muy rápido, porque ya usted le está absorbiendo parte del capital del interés al banco. Recuerde, cuando usted paga la hipoteca, hay una parte, por ejemplo, usted su mensualidad en hipoteca, digamos que $600. Vamos a ver que en este momento no creo que haya, bueno, más o menos es la mía ahora. Supongamos que sea $600 para pagar en 25 años. Bueno, de esos $600, cuando usted ve que todos los meses el banco toma 600, todas las quincenas el banco toma 300, usted va a ver que su monto de hipoteca, de deuda prácticamente no baja. Si usted no hace esto que le digo, si usted no aprovecha de bajar el capital. ¿Por qué? Porque sobre todo en los primeros 5 años este monto se absorbe en el interés. Ellos priorizan el interés, usted tiene que ir pagando más el interés y usted va a ver que su deuda, que es lo que corresponde al capital que el banco que usted le debe realmente por la casa, no el interés, sino el préstamo que le han hecho por el valor de la casa, pues baja muy poquito. Nosotros desde un principio fuimos dando el 10%. Esa es una técnica que yo he aplicado desde la primera compra. Yo me aprieto, como decimos acá, me aprieto, me recontraaprieto y me recontraaprieto, pero ese 10% hay que darlo. Eso es un requisito. Es decir, con ese 10% yo en mi casa no tengo, es decir, no hay negociación posible. No hay nada que no se pueda hacer, no hay viajes, no hay vacaciones, no hay nada que no se pueda hacer hasta que ese 10% no sea pagado, que normalmente se paga, es en el aniversario de su hipoteca. Normalmente yo siempre he comprado en junio o julio, así que viene siendo los meses de verano. Una vez que yo doy ese 10%, yo me siento más aliviada. Entonces el hecho de haber dado ese 10% del monto inicial, el monto inicial que nosotros tomamos, el condominio valía 176. Entonces, yo creo que nosotros dimos como 40.000 de entrada, en fin, eran 130 y pico mil. Yo tenía que dar 12.000 o 13.000 por año. Yo lo fui dando, es decir, que bajó otros, sí, me bajó quizás otros 56, 50.000 o algo así en 5 años, de manera tal que cuando yo vendí, yo recuperé un cheque de 80.000 para nosotros. Yo guardé ese cheque y le dije a mi esposo, ahora vamos a seguir reuniendo. Seguimos reuniendo como si tuviéramos que dar el 10% todos los años, a pesar de que ya estamos alquilados. Y nos alquilamos y compramos este condominio que yo le digo a usted que fue el condominio de mis sueños, porque yo hice una búsqueda de todas las cosas que yo quería. Es decir, primero, en el primer condominio yo más bien hice una búsqueda según el precio. Es decir, no tuve en cuenta que tenía que tener un cuarto adicional porque tenía un niño. Es decir, busqué el precio porque dije, esta es primera compra, aquí yo tengo que priorizar el precio, lo que yo puedo pagar y lo que yo puedo rápidamente intentar bajar en capital. Pero en el segundo, dije, aquí sí vamos a ver un poco más nuestra comodidad. Esto estaba pensado para quedarnos más tiempo. Yo realmente nunca me hubiese querido ir. Es decir, pasaron cosas como pasan en la vida, como ahí les digo, mis hijos fueron creciendo, ellos dormían en el mismo cuarto, un cuarto muy bonito. Ahora si tengo fotos del segundo condominio, aquí les voy a mostrar. Pero bueno, tengo un tutorial muy bonito, que búsquenlo, que se llama Mi Casa en el 2020, que yo les paseo el condominio completo, bajo el garaje, les enseño los elevadores, les enseño la piscina, les enseño todo. Si lo pueden encontrar, mírenlo, les digo porque es un lugar que yo quiero muchísimo y extraño y bueno, no pierdo la esperanza de volverlo a comprar. Entonces, como les decía, este condominio ya yo busqué un poco más. Es decir, yo dije, bueno, yo quiero primero, una de las cosas que yo busqué que estaba en mi criterio era que mi hijo iba a pasar a la escuela secundaria. Yo quería que por el código postal de ir a una secundaria pública, por el código postal le tocara una secundaria que estuviera bien rankeada, es decir, estuviera entre los buenos, entre las mejores secundarias del sur de Montreal. Y bueno, ese fue un requisito. Otro requisito fue que estuviera en un primer piso, pero que no fuera sótano. Si yo no quería que fuera sótano, no por nada, pero bueno, los sótanos a la hora de venderlo, evidentemente, son un poquito más difíciles de vender, tienen un poquito menos valor, porque en un sótano puede pasar cosas que normalmente no pasan de un primer piso hacia arriba, como que te salgan los esgots, se te salgan el alcantarillado hacia arriba, que salga algunas cosas que pasan en los primeros pisos. Así, por ejemplo, te pueden entrar, si algún día entra algún tipo de bicho, algún tipo de cosa, pues va a entrar más rápido. También problemas de la nieve, descongelaciones, cosas que pueden pasar, inundación o algo así, pues sucede. Si está bien hecho, si hay realmente una construcción de calidad,
pues no tiene ningún problema, pero normalmente a medida que vamos viendo cómo pasa el tiempo, pues vamos viendo que también las construcciones de calidad escasean. Entonces, bueno, yo quería que fuese un edificio que no tuviera sótano. O yo no iba, ¿por qué no tuviera sótano? Porque yo quería hacer un primer piso, pero no quería que abajo hubiera nadie, porque ya había tenido la experiencia de mis hijos corriendo y la vecina quejarse, y te tocan con una escoba, el piso es de madera sobre todo, y bueno, yo no quería eso. Ahora se está usando mucho que te hacen 1,5 pulgadas de cemento y entonces te ponen la madera encima. Es un poco más insonorizado, es un poco, se siente menos el ruido cuando los niños caminan, cuando los niños corren, sí se siente menos, pero se siente. Entonces no era lo que yo quería. Yo dije, ahora si es para estar, pues quiero que mis hijos estén felices, quiero que corran, que jueguen a los escondidos, que hagan lo que quieran. Entonces ese era otro requisito. Y el otro requisito era que tuviera 2 habitaciones. Ya no iba a volver a tomar una habitación, ya tenía 2 hijos, ya era algo más grande. Y encontré este condominio ideal, perfectamente bien situado. Y además le digo, era el condominio que yo quería, el que yo estaba buscando. Es decir, la posición, la vista que yo tenía enfrente, porque había muchos primeros pisos, pero quedaban de la autorruta. Es decir, por la noche lo que veías era todo oscuro, carros pasando, ruido. No, yo estaba del único pedacito, era un condominio inmenso, pero yo estaba en el pedacito que daba al frente. Yo veía a mi hijo cuando agarraba para la escuela, para la secundaria, lo podía vigilar. Y yo salía, no por la puerta principal, sino salía por la puerta de la terraza y yo automáticamente en 3 pasos ya yo tomaba cualquier autobús que me llevara al metro y era uno detrás de otro. Es decir, además yo era el único primer piso que daba prácticamente con un terreno amplísimo frente a la piscina. Los demás estaban como más estrechitos. A mí me quedaba súper amplio y del lado acá la piscina. Si mi hija jugaba como si ese el terreno fuera privado. Es decir, las 2 habitaciones estaban perfectamente bien, había una insonorización perfecta. El vecino mío varias veces me dijo, dime, es que la música está muy alta. Ponía la música a todo reventar y yo jamás lo entendí. Entonces, bueno, ese condominio a mí me gustó. Fue una negociación súper dura. Fue una compra súper dura porque gracias a la notario, que es mi notario hace mucho tiempo, ella es de origen mexicano, es muy meticulosa, muy meticulosa. Ella caería cuando tú dices que tienes un profesional miedoso, yo diría que es miedosa. Pero preferiblemente así, porque cuando yo le dije, mira, el señor está apurado, el señor se tiene que ir para su país, yo le di varios indicios y ella me dijo, ¿está apurado? ¿Cómo que está apurado? Sí, se tiene que ir para su país. Entonces ella me dice, es que hay muebles. Le dije, no, está desocupado. Ella me dijo, hay que verificar si esta persona es un no residente a fines del impuesto de canadiense. Porque si esta persona ya por el gobierno es considerado un no residente a los fines del impuesto canadiense, esto lleva 2 permisos de venta de un bien por un no residente canadiense, de un bien situado en el territorio canadiense. Y efectivamente, señores, eso fue lo que pasó. El señor ya no era considerado residente canadiense, llevaba 2 permisos, los permisos se demoraron un mes y pico. El Señor me hizo una presión horrible, que yo les digo la verdad, yo me puse un poco que yo lloraba y todo a veces porque había una presión conmigo fuerte. Él quería que yo le hiciera, cosa que sí se podía legalmente, sí se podía hacer la compra y se hacía como como que usted pone del lado el dinero que tiene que pagar extra al gobierno, pero la notario me dijo, no lo hagas, yo te aconsejo que no lo hagas. Y bueno, fue así toda la lucha, prácticamente diario. Él quería irse para su país, estaba gastando muchísimo dinero aquí, no cobraba, en fin. Y entonces, pues, eso fue un estrés horrible. Pero una vez que tuvimos el condominio, pues nada, ahí pasé los 3 mejores años de mi vida, muy feliz, muy contenta. La verdad, como les digo, lo extraño todos los días de mi vida. Ahora, ¿cómo nos compramos la casa? Ahí les digo cómo nos compramos la casa. La idea fui yo, pero bueno, no porque yo quisiera. En realidad yo tenía un poco de presión, se me bajó esto. Yo tenía un poco de presión de la parte de mi esposo y de la parte de mi hijo. No, de mi hijo no. Mi hijo no sé qué, no, les digo mentira. De mi esposo fundamentalmente. Mi hijo y mi hija se fajaban mucho, no estaban en una misma habitación, con lo que nosotros hicimos una litera, una cama debajo de la otra. El niño tenía una litera que era una cama doble abajo, es decir, que habían 2 personas y ella tenía una más chiquitica, una arriba su camita más chiquitica. Ella nunca estaba en su cuarto porque él siempre estaba con la computadora, los amigos, hablando altísimo, entonces ella siempre estaba o en la sala o en el cuarto de nosotros. Ella nada más iba para dormir, pero aún así cuando iba a dormir yo les hacía un cuento, se quedaban dormidos juntos, siempre había su problema. Pero él no quería irse porque estaba muy cerca de sus amigos, muy cerca. De hecho, cuando lo trajimos para acá fue horrible, tuvimos que empezarlo a traerlo, a llevarlo y a traer, en fin.
Sucede que sucede, sucede que empezó el mundo loco, empezó el mundo loco. Y a veces cuando el mundo está loco, pues uno también se vuelve loco. Yo digo, se vuelve loco porque por poco metemos la pata. Y por poco perdemos tantos años de sacrificio, digo yo. Porque dentro de ese boom que empezó a subir en medio de la pandemia, que no se construían casas, la gente quería casas, y entonces empezó todo. Nosotros vimos aproximadamente de unas 10 a 15 propiedades. En realidad todo empieza porque yo veo que mi apartamento, que ya estaba pagado y que yo lo había pagado en 180.000, yo podía venderlo en 350.000. Entonces yo dije, bueno, aquí hay una buena oportunidad. Lo que pasa es que la oportunidad no la agarramos completa. ¿Por qué? Porque la oportunidad era comprar, vender en 350.000 y esperar 2 años, porque mi esposo me decía, no, porque en esos 2 años alquilados ya pierdes prácticamente lo que te va a costar de más comprar una casa. Y no es cierto. Eso era completamente erróneo. Y uno tiene que sacar las cuentas. ¿Sabe por qué? Porque lo más que un alquiler me podía haber costado en aquel momento eran 1.000. Yo con 1.000 yo lograba alquilarme. Y 1.000, si usted multiplica, ¿son cuánto? Son, sí, bueno, en un año son 1.200. En 2 años son 2.400, es decir, si usted 2.400, bueno, hoy día, estamos en el 2024, esta misma casa que yo compré, esta misma casa, ahora yo la podía haber conseguido fácilmente por 30.000 de menos, fácilmente. ¿Por qué? Porque el mercado se ha tranquilizado. Yo me hubiese quizás ahorrado, vamos a ponerle que no, vamos a poner el doble, vamos a ponerle que fueran 4.800, que yo hubiese gastado 4 años, 4.800, yo hubiese prácticamente ahorrado, yo hubiese podido negociar ahora por 30.000 de menos. Es decir, 30.000 de menos se negocia fácilmente, sobre todo porque esta casa, mire, nosotros fuimos a ver muchísimas casas, muchísimas casas. Hubo casas que nosotros hicimos propuestas se hacía, el que sabe cómo funcionó esto en estos años, pues no quiero extenderme, voy a ver si en 5 minutos digo algo muy importante que quiero decir porque no me quiero extender. El que sabe lo que estoy hablando, el que vivió aquí sabe cómo funcionaba. Ponían una propiedad en venta y aparecían 10 compradores. De los 10 compradores, había gente, según los notarios me han dicho, notarios que yo he conversado, dicen que se hacían compraventas donde el notario ni le veía la cara al comprador, porque la persona estaba, muchas personas de Emiratos Árabes, muchas personas, porque en los Emiratos Árabes se gana muy bien, pero no existen muchos beneficios que se existen en Canadá, como el retiro, todas esas cosas. Entonces ellos compran para después ver cómo pueden entrar por acá. Y bueno, se hizo muchísimo. De ahí que el gobierno de Canadá, Trudeau, tuvo que poner una ley que solamente podían comprar los residentes o ciudadanos canadienses que tuviesen un estatus. Pero muchísimo. Yo, la que más me gustó a mí, que es así, la verdad, me encantó esa casa, me encantó. No la pude comprar, fue un asiático el que me quitó la compraventa. Y yo le escribo al hombre y le escribo al corredor y le digo, mire, y le voy a hacer una oferta por más de 20.000. Y dice el hombre, no, si ya se vendió y se dieron 60.000 de más. En fin, fue un periodo bastante loco y hicimos propuestas a casas que no debimos hacerlas porque hubiese sido un error, no valían lo que se estaba pidiendo, no lo valían y no lo valen. De hecho, actualmente el mercado sigue bastante estable. Lo único que, como les digo, hay un margen de negociación, porque no es como antes, que ahora usted saca una propiedad y se vende, no, ahora se puede estar. Antes una propiedad se vendía en 48 horas, si estamos hablando de los años del 2021, 2022, la propiedad se vendía en 48 horas, ahora no. Ahora usted saca la propiedad y fácilmente se le puede quedar de 6 meses a un año. Fácilmente. Aquí está todo lleno atrás de condominios por vender. Eso le da un gran margen de negociación. Y bueno, a Dios gracias que apareció esta propiedad. Esta propiedad, les voy a decir cómo fue. Rápido. Esta propiedad yo actualmente, como les digo, lo pudiese haber bajado fácilmente a 30.000 dólares porque es una propiedad que estaba alquilada, eso le hace perder el valor, no estaba habitada por sus propietarios. Era una propiedad donde había que cambiar muchas cosas, había que cambiar todas las ventanas, que todavía no las he cambiado. Nosotros le hemos hecho muchísimas cosas, después cuando le haga el tour a la casa se los voy a enseñar todo lo que le hemos hecho, con mucho sacrificio y ahorrando lo más que hemos podido. Y como las ventanas todavía aguantan un poco más, pues no la hemos cambiado porque es un gasto bastante fuerte, pero sí se le podía haber negociado al hombre. Pero yo, a ver, le explico cómo fue. La idea era en un principio eso, habernos alquilado. Yo busqué varios alquileres, no salían porque tengo 2 perros y mucha gente no quería alquilarme con perros. Ese fue el mayor problema, los 2 perros. Si no hubiese tenido los 2 perros, yo creo que hubiese aparecido y me hubiese alquilado y después hubiese buscado con tremenda calma. Bueno, esta propiedad salió justo un domingo, fuimos a ver una propiedad y
Esa propiedad que fuimos a ver un domingo nos encantó, nos gustó, estaba muy buena, había que hacerle sus cositas, era un señor de 80 y algo de años que se iba ya a un hogar de ancianos, nos encantó, hicimos una propuesta. Nosotros fuimos la propuesta en materia de dinero que más ofrecimos, es decir, nosotros fuimos los que más ofrecimos en materia de dinero, pero no nos aceptaron a nosotros. ¿Por qué? Porque es una propiedad que se vendía sin garantía legal. Sin garantía legal quiere decir que si aparecen vicios ocultos, usted no tiene un recurso para ir contra el propietario. Entonces, como era sin garantía legal, nosotros pusimos como condición hacer 3 inspecciones. Una de la pirit, que es un material que se usó y que tiende a rajar la fundación en algunas propiedades donde se usó, y esa zona era una de esas zonas donde hubo pirit, donde se utilizó mucho en esos años 90 y pico. Lo otro era hacer una inspección de fondo y otro tipo de inspección más, no recuerdo cuál era, pero en fin, el señor no quería, ya quería terminar el negocio y aceptó a la persona que le propuso, menos que nosotros, pero que no le puso ninguna inspección como condición. La compra se cerraba ya y punto. Pasó ese día por la noche y yo me veía en la calle porque ya yo tenía vendido el otro apartamento a la señora peruana, que además necesitaba entrar porque se había divorciado del esposo, no había manera, ella también la pobre tenía que salir de ahí y ya yo tenía 30 días para dar la propiedad, yo no tenía dónde quedarme. Aparece esta casa. Me encantó la casa, una casa que cumplía todos los requisitos, así cumplía, estaba un poquito más alejada de la zona que yo buscaba, estaba un poquito más alejada, pero cumplía todos los requisitos, es decir, o casi todos los requisitos. Es una casa, sobre todo el requisito que yo buscaba era que no fuera una casa vieja, yo no quería una casa que fuera menos del año 85. Me costaba, ya para mí el año 85, y este era el año 96, 97. Y bueno, pues por ahí cumplía varios requisitos. Sale esta propiedad por la noche, domingo por la noche, y yo llamo a mi corredora y le digo, dile al señor, en realidad esta propiedad no sale, esta propiedad estaba en el mercado, pero él no la había logrado vender porque la vendía en 550.000 y la rebajó. Perdón, y entonces yo le dije a ella, dile al señor que se la compramos, sin hacer inspección, sin verla, sin nada, una oferta para mañana, pero tiene que, en lo que él está vendiendo, es decir, yo le ofrecí lo mismo que él lo estaba vendiendo, pero tiene que firmar mañana antes de las 2 de la tarde, eran las 10 de la noche. Primero yo llamé yo misma, yo sola, llamé al corredor y le dije, la casa está en venta, sí. Y entonces, bueno, ahí él me dice que sí, que está en venta, que todavía no hay nada, que sé yo, que esto, que lo otro. Y me dijo, sí, pero se va a ir muy rápido porque si ves, le acabamos de bajar 50.000. Y yo le dije, bueno, está bien. Que le dije, ok. Y en eso llamo a mi courtier, a mi corredora, y le digo, esto es lo que hay. Dile, hazle una propuesta, dile que mañana a tal hora, si no, la cierra. Si no afirma, se baja, se pierde la oferta. Bueno, todo eso se hizo entre 10 y 11 de la noche. A las 9 de la mañana me llamaron para preguntarme si podía ofrecer de más, porque había otra persona en 535, empezó como el taca. Y bueno, por X razón, el señor se decidió por nosotros. Gracias a Dios nos dijo que a pesar de que estamos ofreciendo un poco menos que las otras personas, éramos personas que le ofrecían más confianza, que ya tenemos el crédito aprobado, y nos fuimos con esta casa. Salieron cosas en la inspección, sí salieron cosas en la inspección que no estábamos previstas. Tuvimos que hacer una segunda inspección donde abrimos, porque el señor dijo que había marcas de una humedad que pudiera hacer que la estructura por dentro de madera estuviera podrida. Entonces, bueno, antes de hacer la firma, trajimos otro segundo inspector, el inspector abrió los muros, tocamos, mi esposo tocó, todo estaba limpiecito, no había nada, no hubo nada y ahí se concretizó la compra. ¿Qué me gusta esta casa? Sí me gusta, que ahora la puedo vender quizás 550, 570.000 con calma, porque ya le hemos hecho muchas cosas, sí. Me gustaba más el otro lugar en el sentido de que ya habíamos terminado de pagar todo, yo estaba, cuando usted termine de pagar todo y usted no tiene deudas, pues la verdad su calidad de vida aumenta. Usted puede hacer un viaje, usted puede darse un gusto, usted puede hacer otras cosas y yo soy muy medida. Yo tengo que dar el 10% todos los años y yo me aprieto, como les digo, y hasta que no doy el 10%, pues no logro. Y entonces, bueno, ahí vamos. Y espérenme el segundo video que ahí les voy a enseñar mi casita.